Hola, ¿qué tal? Bonito día, filosofando ando. Y hoy vamos a discutir sobre la relación entre legalidad y justicia, pues a propósito de la coyuntura política que estamos viviendo en estos días en el ámbito nacional, en el ámbito de la política nacional. Pues como estamos enteradas, em, la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es una actitud difícil de comprender porque parece que se están abriendo pues algunas ventanas para al menos poner en entredicho la reforma al sistema judicial, que ya, no, que ya es ley, ya es una ley vigente. Así que pues ya no está en un proceso de reformulación, sino que ya es una ley vigente, ya está en la Constitución, ya es constitucional. Y parece ser que algunas decisiones que se están tomando desde la Suprema Corte, pero también desde algunos jueces, pues se abren las condiciones como para al menos ponerlo a discusión, lo cual pues está generando una tensión tremenda porque por una parte, pues la presidenta, Claudia Sheinbaum, dice claramente que no hay condiciones para que la Suprema Corte, ningún juez, pueda poner en entredicho esta ley vigente, esta ley que ya es constitucional. Pero por otra parte, hay quienes, entre ellos algunos magistrados, magistradas de la Suprema Corte, que están suponiendo que al menos habría que discutirlo formalmente. Y esto pues abre algunas ventanas para ponerlo bajo sospecha. Y estamos entrampados en esta situación. Pero esto nos abre a nosotros la puerta para que transitemos hacia la discusión entre legalidad y justicia. Pero esto es parte de la coyuntura. Vamos a ver qué tanto podemos platicar alrededor de esta situación y también para relacionarlo con el tema de legalidad y justicia. Jovan, buena tarde. ¿Cómo estás, Jovan? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo. Hola a todos los que nos ven y escuchan. Y bueno, pues soy muy bien, gracias. Gracias, Jovan. Y pues comenzamos contigo de una vez, Jovan, no sin antes saludar a Jesús. Hola, querido Jesús. Hola Montalvo, querido. Hola Gus, hola Giovanni. Feliz de compartir mesa nuevamente con ustedes. Genial. Y Gustavo, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También contento de estar aquí con todos. Saludos, Pedro, Iván, Jesús. Muy bien. Pues ahora sí, Jovan, te pasamos a ti la batuta. ¿Qué opinión te merece esta situación, Jovan? Bueno, pues para iniciar, me gustaría mencionar que, pues, invariablemente hay una relación entre legalidad y justicia, ¿no? Que a veces no pueden concordar, pero pues es una relación conjunta. Y que bueno, pues esta legalidad es de la que se cuelgan justamente eh, la oposición, ¿no? Justamente para invalidar una constitución una reforma que ya está en la constitución, pero que le siguen buscando ahí eh, aberturas, ¿no? Que se puedan hacer más grandes. Y justamente escuchaba que se encontraron dos artículos que se contradicen en la reforma, ¿no? El artículo 94 y el artículo 97, y que por ahí el Poder Judicial va a intentar este, promulgar como anticonstitucional la reforma. La presidenta Sheinbaum ya dijo que no importa, que es una cuestión, pues sí, un error, ¿no? Pero que se puede corregir, no tiene más problema, pero la oposición finalmente utiliza el discurso de la legalidad como una cuestión mediática para convencer no solamente a la propia oposición, sino a la sociedad misma de que sí hay un problema con la reforma judicial, ¿no? Es decir, si no estamos bien informados, pues sí podemos pensar que sí hay un problema con la legalidad de la reforma judicial. ¿En qué consisten estas dos contradicciones que se encontraron? Lo voy a leer textualmente, y en el artículo 94 de la reforma dice
La Suprema Corte se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Y luego el artículo 97 dice, cada 4 años el Pleno elegirá entre sus miembros el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. ¿No? Y entonces en esa contradicción, donde uno dice que se van a votar y otro dice los va a escoger el Pleno, pues es donde se aprovechó la oposición para encontrar ahí un punto de referencia y hacer camino hacia hacia nombrar como inconstitucional la reforma, ¿no? Entonces, y esto pues finalmente está muy alejado de la justicia, ¿no? Muy, muy alejado porque, y a veces no se puede percibir esa justicia, ¿no? También al mismo tiempo. Yo comentaba con mis alumnos, decía, desde que está el Poder Judicial en paro, ¿no? Para que para que entiendan el lenguaje, ¿no? En paro, en huelga, ¿qué diferencias hemos visto en México? Y dicen, no, pues ninguna, ¿no? O sea, el país sigue funcionando casi de la misma forma. Entonces aquí me parece que hay una cuestión importante entre este vínculo entre legalidad y justicia, que parece que van de la mano, pero a veces parece que están también muy, muy alejados entre sí estos dos conceptos. Y esa sería mi primera intervención. Muchas gracias, Jehová. Sí, podemos suponer en principio que hay una relación estrecha entre legalidad y justicia, pero no siempre es así, como bien lo estás anunciando, Jehová. Eh, y esto lo podemos ver claramente cuando se hacen algunas reformas constitucionales durante el salinismo, el cedillismo y los posteriores, en donde comenzaron a beneficiar, por ejemplo, a las empresas mineras extranjeras en contra de los intereses de distintas comunidades que hay en el país y que fueron afectadas por las industrias mineras, cuando se supone que la ley debería proveernos de justicia y debería protegernos frente a cualquier fenómeno, ¿no es cierto? Frente a cualquier fenómeno social, político, económico incluso. Pero en esta etapa en esta etapa del neoliberalismo. Bueno, eh, querido Jesús, ¿qué opinión te merece esta coyuntura? Yo no estoy completamente de acuerdo. Me parece que, de acuerdo con esta enunciación que haces, Montalvo, me parece que no, que la legalidad siempre funciona para alguien. Entonces, en un estado verdaderamente democrático, su propósito sería para beneficiar al pueblo en su conjunto, ¿no? Pero la legalidad perfectamente puede orientarse para beneficio de unos pocos, que es lo que ocurrió en el periodo neoliberal, en los 36 años de neoliberalismo. Mm, Planteaban que en el periodo neoliberal, al momento de hacer estas reformas legales y constitucionales, pretendían que estas reformas beneficiarían al pueblo, ¿no? Pero desde la perspectiva neoliberal, pero eso era un acto de pura demagogia. O sea, en los hechos era el diseño de una legalidad y de una constitucionalidad a favor de los intereses de las minorías, de los grupos oligárquicos. Ahora, lo que a mí me parece interesante es pues lo que está por venir en los próximos días, en las próximas semanas, porque yo creo que no es solamente la contradicción de estos artículos que señalaba Giovanna hace unos momentos. Me parece que la Suprema Corte está haciendo maromas, no la Suprema, 8 ministros de la Suprema Corte están haciendo maromas pretendiendo decir que es inconstitucional la reforma. Y, y entonces ahí sale algo interesante porque
Desde la perspectiva de estos 8 ministros, que me parece que son mayoría, y que entonces sí podrían formalmente votar la inconstitucionalidad de la reforma, pues el hecho es que para el Poder Ejecutivo Federal y para el Legislativo, la reforma es constitucional. Entonces me parece que ahí hay como, se abre como una especie de hueco, ¿no? Eh, si la Suprema dice que la reforma es inconstitucional, ¿qué cosa va a hacer? O sea, ¿cómo podría materializar la inconstitucionalidad de la reforma? ¿Cómo podría echarla para atrás? Francamente, no encuentro manera en que lo haga posible. Pero del mismo modo, tampoco veo eh, cómo puede empatar el gobierno de Claudia Sheinbaum la constitucionalidad de la reforma ante el no reconocimiento de la Suprema Corte, ¿no? Me parece que ocurriría algo extraño, pues, ¿no? Como si los dos poderes caminaran de manera paralela en en esta situación. Creo que puede ser algo grave. No alcanzo a ver cuál sería el camino de salida, ¿no? En en alguna mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum decía que su gobierno no iba a caer en la provocación. Ella decía que pensaba que las ministras y ministros que estaban en contra de la constitucionalidad de la reforma estaban provocando a su gobierno para poder acusarlo de ser autoritario, ¿no? Pues yo no veo, a mí no me parecería un acto autoritario que que se le exigiera a los ministros que se comportaran como tales, ¿no? Porque lo que están haciendo es un uso faccioso de la Suprema Corte. Entonces me parece que no deberían de dejar que actúen de esa manera. Creo que alguna cosa tendrían que hacer, hacerles juicio político, por ejemplo, ¿no? Pero Claudia ya dijo que no va por ese camino. Entonces creo que ahí puede haber un conflicto que eventualmente puede ser más grave después. Bueno, pues esta es una condición bien difícil. Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado que efectivamente no va a caer en las provocaciones y no va a promover una especie de juicio político. Pero algunas voces ya se han pronunciado por esa ruta. Así que pues es una situación difícil. Pero miren, justamente hoy tenemos la noticia de que en Colombia, por ejemplo, están desconociendo la presidencia de Petro, ¿no? Mi tocayo, ¿verdad? El presidente de Colombia, supuestamente porque rebasó algo parecido al tope de financiamiento durante su campaña presidencial, motivo por el cual, este, pues hay una especie como de golpe judicial para desconocer la presidencia de Petro. Y esto me parece gravísimo. Algo parecido sucedió también en Brasil, cuando destituyeron a Dilma Rousseff. Algo parecido sucedió también en Bolivia, en donde por ciertas decisiones del sistema judicial se desconoció también este, la presidencia, y en fin, esto que se ha llamado como golpe blando, ¿no? O golpe judicial en Latinoamérica. Pero ¿acaso estamos acercándonos a una situación como esta? ¿Tú qué opinas, Gustavo? ¿O estamos exagerando? ¿Crees que acaso estamos exagerando que nuestra situación no tiene ningún parecido con esta circunstancia que se ha vivido en tiempos recientes en Latinoamérica y ahorita en Colombia? ¿Qué opinas, Gustavo? Bueno, pues evidentemente hay algunos
rasgos que ocurren. Ahorita entre lo de Gustavo Petro, que también es mi tocayo en ese sentido, y lo que ocurre ahora, porque lo que ocurre con Petro es 2 años después de la elección, lo cual tengo entendido que incluso es un asunto ya resuelto y ya no se debería de poder revisar nuevamente, ¿no? O sea, no podría proceder, no podría proceder la revisión de ese presunto delito. En todo caso, se supone que hay mecanismos para que en su momento haya podido ser revisado y se desechan y entonces por eso se le da la constancia ya de mayoría, se le declara presidente electo y después presidente constitucional. Entonces, en realidad no hay recursos, ¿no? Y aquí también, aquí lo que ocurre es que no tienen la facultad para revisar una reforma constitucional. En ningún lado dice que lo tengan de la Constitución. Y siendo que ya está dentro de la Constitución, pues no pueden revisar, ¿no? En todo caso, hubieran interpuesto algún tipo de recurso durante el proceso, ¿no? Lo cual eh, tampoco, cuando lo llegaron a hacer ya estaba casi por cerrarse, ya estaba la Cámara de Senadores, me parece, aprobando y por ahí lo comentamos aquí también, ¿no? Un juez de Chiapas, un juez de Puebla, creo que era una jueza y un juez, lanzaron un amparo para que no se publicara en el diario de la Federación, para que no siguieran discutiendo el asunto, lo cual tampoco tienen atribuciones para ello, ¿no? Y entonces aquí está el problema de la distancia que hay entre justicia y legalidad que se venía comentando, ¿no? Y el día nos dejó con esa duda de por qué ocurre esta distancia entre la justicia y la legalidad. Ah, bueno, en el caso mexicano tiene que ver un poco o un mucho con la impunidad, ¿no? Tenemos un sistema eh, no totalmente impune, ¿no? Hay una impunidad desde hace muchísimos años de más del 90%. Entonces, ¿cuál legalidad? ¿No? Nuestro sistema del derecho, nuestro sistema jurídico mexicano, pues nunca se ha caracterizado por que se cumpla la legalidad, más bien siempre se cumple la impunidad de presuntos culpables y de presuntos inocentes, ¿no? Ah, hay casos en donde las personas pasan mucho tiempo en la cárcel cuando les toca el castigo. Hay falta de reconocimiento ante hechos históricos cuando se trata de un asunto de justicia y memoria. Eh, Hay falta de aplicación de principios superiores cuando se trata de asuntos de la niñez, cuando se trata de asuntos de las mujeres, ¿no? De personas vulnerables. La ministra Lenia Batres hablaba de cómo la gran mayoría de las decisiones en los últimos años de los jueces tienen que ver más con asuntos económicos que con asuntos de justicia social. Entonces, hay un gran divorcio entre justicia y legalidad, cuando en teoría la legalidad es el medio para que se realice la justicia. Entonces, por un lado, es inconcebible cómo están tomando esta actitud los ministros, que bien también nos recordaba Jesús, pero por otro lado es perfectamente comprensible dada esta historia en la cual los mismos impartidores de justicia nos acostumbran a la impunidad, ¿no? Eso comentaría, no sé, se fue Pedro, no sé si quieren comentar algo. Sí, déjenme retomarlo justo ahí donde lo pone Gustavo. Es que lo que yo creo es que en eso consiste la legalidad, ¿no? O sea, me parece que el término legalidad no por sí mismo implica justicia. En el comentario que señalas, Gus, hecho por la ministra Lenia, pues es clarísimo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Es una legalidad puesta al servicio de los intereses económicos. Es esa legalidad la que le interesa al sistema de derecho que funcione en un México dominado por las oligarquías. Esa, la que permite o les permitía evadir impuestos,
o posponerlos o reducirlos o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Es esa legalidad la que les permitía renovar sus concesiones mineras por 25 o por 50 años, la que les permitía explotar recursos hídricos, etcétera. Ese es el asunto, el tipo de legalidad o el tipo de asuntos que realmente le interesaba atender al derecho de las oligarquías, ¿no? O al derecho que defendía los intereses de las oligarquías. Y los derechos sociales, bueno, esos realmente no consideraban que fueran tan importantes, ¿no? Era como, bueno, pues sí, pues, tal vez la Constitución diga algo al respecto, pero ahí no había ningún interés por parte de jueces, de magistrados, de ministros, por atender esa clase de asuntos, ¿no? Eh, y ese hecho, el evidenciar cómo la legalidad dominante en el periodo neoliberal no resolvía ningún asunto de justicia social, es prueba de la necesidad, de la pertinencia de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Es eso lo que se intenta resolver en parte con esta reforma que los ministros lo pongan, cuestionen la constitucionalidad de la reforma, pues va de la mano con sus propios intereses y con el tipo de legalidad que ellos defienden, ¿no? Que es esa legalidad de la oligarquía. Jehová, ¿tú qué Sí, piensas? Sí, yo justamente continuando el comentario sobre esta legalidad que está en función de los grupos de poder, este, pues así finalmente es muy difícil obtener justicia, ¿no? Y hacer que las condiciones o las situaciones sean justas también es muy difícil, porque, por ejemplo, hace un momento que el profe Pedro mencionaba lo de la ley minera, ¿no? Es un ejemplo así fundamental porque la ley minera en su artículo, bueno, esta ley es cuando estaba Peña Nieto como presidente, ¿no? Ahora ya se hicieron algunas derogaciones y demás, pero en el artículo 13 bis de la ley minera de Peña Nieto, por ejemplo, eh, dice, ¿no? Habla sobre los concursos para obtener la concesión de algún terreno. Y dice, los concursos mediante los cuales se otorgan las concesiones a que se refiere el artículo anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas para el Estado y se realizarán conforme a lo siguiente. Y bueno, hace una serie de indicaciones sobre qué es lo que debe tener el proyecto que se va a presentar para concursar, pero al final del artículo 13 bis dice, cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupado por un pueblo o comunidad indígena, y dicho pueblo o comunidad indígena participe en el concurso, tendrá el derecho de igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante, y en caso de hacerlo, tendrá derecho preferente a la propuesta de dicho pueblo o comunidad indígena. Entonces, o sea, uno lo lee y dice, bueno, pues sí le está dando como oportunidades los pueblos indígenas, este, eh, o comunidad indígena. Sin embargo, o sea, si uno lo analiza y se pone a pensar, dice, bueno, si llegan estas compañías canadienses con toda la infraestructura, con todo el dinero, con todos los técnicos posibles para hacer un proyecto, para presentar un concurso, pues obviamente no hay oportunidad de que una comunidad o un pueblo indígena igual en ese proyecto y esa propuesta, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa ley que es legal o genera una cuestión de legalidad, pues obviamente es claro que va hacia el apoyo a un grupo específico, ¿no? Y finalmente, pues va a ganar la empresa canadiense y además es legal, ¿no? Y se entiende en este sentido neoliberal, pues que como es legal, pues es justo, ¿no? Y entonces así hay un montón de leyes que se van formando y generando durante este periodo neoliberal y que además abarca todos como los aspectos de la vida social, ¿no? Vida política. Entonces, este, y ahí podemos ver este vínculo entre legalidad y justicia que finalmente una no significa que conlleve a la otra.
Y ese era mi comentario. Gus, ¿cómo ves tú? Eh, estaba pensando también, para un poco abonar en otro aspecto de la diferencia entre legalidad y justicia, y en este contexto, que los impartidores más bien, ya no digamos, porque se les dice a los jueces, ¿no? Los impartidores de justicia, ya quedó demostrado que no lo son. Digamos, los administradores de la legalidad, que es a modo, ¿no? También apenas tenían que decidir un asunto sobre Salinas Pliego y no lo resolvieron, ¿no? Se volvía a posponer. Entonces, estos administradores de la legalidad están actuando políticamente, ¿no? En esta reforma judicial. No deberían, porque se supone que inherentemente su función tiene que estar alejada de lo político, pero participan ya algunos ministros en espacios, ¿no? De medios de comunicación, no para una función como tendría que ser. Yo creo que estaría muy bien que participaran más en los medios, ¿no? Como la ministra Lenia Batres ha estado participando, eh, como una especie de rendición de cuentas, sino más bien por una cuestión ideológica, ¿no? Para la defensa de sus intereses, y eso ya es más bien político. eh, y además la defensa que hacen de este paro, que es en un sentido ilegal, ¿no? Porque no puede un grupo de trabajadores hacer un paro cuando no hay ningún reclamo en el sentido laboral, ¿no? Entonces, y además están con todos sus beneficios. Ah, ¿qué dirían los trabajadores del ESME, por ejemplo, ¿no? Más de 40,000 trabajadores que de un día para otro perdieron su empleo y que no fueron escuchados, que fueron violentados, que fueron tratados como criminales en los medios de comunicación, junto a este grupo de paristas del Poder Judicial, algunos de los cuales, cuando hacen sus mítines y sus reclamos, sus protestas, pues sacan en sus frases mucho clasismo, mucho racismo. Recientemente uno decía, a la quesadillera hay que hablarle como quesadillera. Pues no tendría que tener él clara conciencia de que todos somos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, bueno, no sé, ¿qué piensas, Jesús? Mira, es que es súper interesante porque eh, yo diría, que estoy de acuerdo contigo en mucho de lo que acabas de señalar. Diría que los ministros que van a mesas de espacios noticieros, eh, yo creo que su asunto me parece que no es ideológico, sino propagandístico. O sea, es cabalmente defendiendo sus intereses de una manera tramposa, ¿no? O sea, quieren engañar a la gente. Dicen que lo que está en peligro es la república, la democracia, la independencia, la autonomía del poder judicial. Mentira, nada de eso. Lo que están defendiendo son sus intereses, son sus privilegios. Y tienes toda la razón respecto a lo del paro. Pero ahora yo ahí me pregunto, ¿cómo está esto, no? O sea, creo que Montalvo se ha tenido que marchar durante unos minutos, espero que vuelva pronto, pero Montalvo preguntaba sobre la posibilidad de un golpe de Estado en el contexto mexicano, ¿no? No, yo creo que eso es irreal, yo creo que eso no es factible. ¿Quién va a ayudarles a hacer un golpe de Estado? ¿El ejército? Por Dios, ¿no? No quiero reírme, ¿no? No, no tienen forma de hacerlo. Pero al mismo tiempo pienso, ¿pero qué no Claudia sacó más del doble de votos que Xóchitl? ¿Que no fueron el 85% de los distritos electorales los que ganó Morena y su coalición para la integración del Congreso?
Entonces, con esa legitimidad, con ese respaldo, pues me parece que tendría que decirse las cosas como son. Esto que señalas, querido Gus, es una locura, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estén en paro cobrando sus sueldazos cuando no los motiva un asunto realmente laboral? No, me parece que tendría que, creo yo, que el gobierno de Claudia tendría que actuar y no pensar que eso es una provocación, no pensar que actuar en contra de un paro que no tiene fundamento, que no está motivado, que no tiene ningún sentido, es una provocación para que los acusen de autoritarios. O sea, creo que cuenta con el respaldo popular como para decir, no, esto no es autoritarismo. Y lo de ustedes es un paro que no tiene ninguna legitimidad, ninguna, ¿no? Y fíjense, no solo no tiene legitimidad, me parece que no tiene tampoco legalidad, ¿no? O sea, no cumple con las condiciones de ley para llevarse a cabo. Entonces creo que ahí el gobierno tendría que actuar. Lo mismo con la actitud de la Suprema Corte. No hay nada en términos legales que autorice a la Suprema Corte a cuestionar la constitucionalidad de la reforma, porque ésta cumplió con todos los puntos requeridos, ¿no? Entonces es una locura permitir que asuman esta actitud. Me parece que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendría que actuar con más firmeza al respecto. Giovanni, ¿tú qué piensas? Sí, yo pienso que un golpe de Estado sí sería muy complicado, pero además es curioso que la misma, el mismo Poder Judicial, en algún sentido, y que nos lo apoyan, utilizan el mismo término hacia el otro lado, ¿no? O sea, se manejó la idea también en algún momento de que la misma reforma judicial era una especie de golpe de Estado, ¿no? Y como que se tergiversan los términos. Sin embargo, lo que sí es posible es que ese discurso sí permee en algunos sectores sociales, ¿no? Principalmente en la clase media, que pueda pensar que realmente se está haciendo un mal trabajo, que se está haciendo un aprovechamiento del poder legislativo y ejecutivo sobre el judicial, y que sí de alguna manera apoye el curso. Eh, pues en América Latina ha ocurrido así, ¿no? Justamente con los ejemplos que ponen. En América Latina, pues la clase media es la que ha llevado a cabo estos tipos de golpes de Estado que se han realizado en los últimos años contra los gobiernos de izquierda y que hasta hoy hay una especie de comunicación con esos grupos latinoamericanos, ¿no? E incluso españoles. Eh, por ejemplo, Sandra Cuevas, que se fue a Venezuela, ¿no? A apoyar a la oposición de Maduro. Y esos vínculos, o sea, ya en términos de historia, pues a lo mejor se pueden ser un tanto peligrosos, en el sentido de que puede haber más organización de una oposición, no en términos políticos, sino en términos de una desestabilidad que se pueda provocar, ¿no? Que se pueda provocar. Es difícil, por otro lado también, en el sentido de que ahora hay mucha politización, ¿no? Hay mucha politización también por parte del pueblo, este, y en todos los grupos de edades, ¿no? Yo, por ejemplo, veo en la escuela muchos niños que están muy politizados y, ¿no? Y tienen esta idea muy de izquierda incluso, ¿no? Muchos de ellos. Pero, desafortunadamente, también tenemos otros personajes que tienen otras ideas y pues ahí van permeando, ¿no? También en estos estudiantes. Entonces, parece que si un golpe de Estado, bien, por un lado, no puede ser factible en México, mucho menos por el ejército, como bien decías, Jesús, porque el ejército, pues, mantuvo sus privilegios que ya tenía con Calderón, ¿no? Este, y lo sigue manteniendo. Ahora, lo que yo pienso es, por lo menos los pusieron a trabajar ahora, ¿no?
para cobrar esos privilegios, ¿no? Este, y pues ya retiraron su disposición con Sheinbaum y demás, pero eh, creo que por ahí no le salió a la oposición ni al Poder Judicial, pero lo que sí siguen tratando de hacer, pues es llegar a la sociedad. Pero es difícil, ¿no? Es difícil por justamente lo que se ha gustado. O sea, si un cuate dice a la señora de las quesadillas hay que hablar como a la señora de las quesadillas, pues ya desde ahí ya pierde su discurso y su narrativa enfocada hacia el pueblo, ¿no? Y otra cosa interesante es que eh, debido a esta politización, mucha gente ahora entiende esta diferencia entre pueblo y ciudadanía, ¿no? Es decir, este, la oposición maneja mucho el concepto de ciudadano, ¿no? Y alguna vez lo dijo Murayama, ¿no? En México no existe el pueblo, existen los ciudadanos. Y eso es negar la existencia histórica de un sector social que es quien ha transformado al país, ¿no? Entonces creo que ese sector social que ha transformado al país se sigue manteniendo vigente, sigue manteniéndose vigente, y entonces en ese sentido, pues creo que hasta el momento sí sería difícil una especie de golpe de Estado. Gus, Sí, yo también veo muy, muy complicado que haya las condiciones para un golpe de Estado como tal. Eh, lo que sí puede haber es un traspié al movimiento, ¿no? Y la reforma judicial es clave, porque si Andrés Manuel López Obrador no avanzó más, fue por el Poder Judicial. Entonces, sí es muy, muy importante que se pueda consolidar este cambio si se quiere que siga la transformación. Y en este sentido, la contradicción que nos comentaba eh, Giovanni, pues puede llevarnos a la pregunta, una pregunta que hacía el expresidente, ¿no? A veces, ¿y de parte de quién? ¿Por qué se les coló ese error? O sea, no puede ser que sea un error, ¿no? O uno puede intuir que debe haber algún tipo de intencionalidad en ese error. Eh, Porque pues por cuántos congresos pasó, más de 24 lo aprobaron, en senadores, en diputados, la publicación en el diario oficial, o sea, algo pasó ahí, y no podemos pensar que fue un error o que fue sin intencionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que tendrían que revisar muy bien las personas encargadas de ello, pues la historia de cómo fue moviéndose la reforma para que este error se filtrara. Porque este error le da todos los argumentos a la oposición, ¿no? Mínimo de decir que son incapaces, ¿no? Eh, y entonces eso les da pie también para hacer más alaraca mediática. Eh, Sin embargo, creo que no desconozco la legislación al respecto, pero hasta donde logro entender, pues existe la fe de ratas, ¿no? No sé si el diario oficial de la Federación tenga ahí posible hacer una fe de ratas, ¿no? No creo que sea una situación, ah, digamos, dependiendo de cómo se haya legislado previamente, ¿no? Dependiendo, seguramente pueden hacer un ajuste sin necesidad de volver a empezar, pero lo que se quiere y por eso tanta ruido mediático con este error, pues es eso, ¿no? Que vuelva a empezar, que se retrase, que ya no pueda hacerse la elección en el 25, si acaso en el 26, pero luego encontrarán otros recursos y se vaya posponiendo y posponiendo y eso queda atorado durante el sexenio de Claudia, ¿no? Eh, entonces, yo dudaba, por ejemplo, un poco de si convendría hacer o no un movimiento político en pro de la reforma, quienes estén a favor, eh, pensando en que pues tienen los 36 millones, tienen la legitimidad, tienen el respaldo, pero con tanto movimiento en contra, quizás sí convenga mostrar, como dicen, el músculo, ¿no? Mostrar al pueblo en movimiento para que se vea que es una necesidad de esta reforma, ¿no? Una necesidad y un reclamo del pueblo, de la mayoría.
y sea más difícil detenerla. Sí, creo. Sí, claro, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Porque y esto mismo creo le pasaba al presidente López Obrador. O sea, me parece el echarse atrás, el decir, bueno, que digan lo que quieran decir, que hagan lo que quieran hacer, porque nosotros somos un gobierno democrático, no somos autoritarios. No, yo creo que no va, no en todo, ¿no? O sea, tal vez en sus declaraciones, seguramente, pero no en sus acciones. Eh, si el gobierno actúa de esa manera y no convoca al pueblo, a ese pueblo que lo respalda, es dejarles las manos libres, ¿no? Es dejarles que tomen ellos la plaza, que actúen. No, 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 no puede ser así. Eh, Fíjense, en esta cuestión, que ahora que lo estamos peloteando, mm, a mí me parece, me llama la atención este error, esta contradicción que señalaba Giovanna al comienzo de su intervención. Yo sí creo, Gus, que fue un error. Digo, desde luego tienes razón, también podría no serlo, podría haberse hecho intencionalmente desde un principio. Yo creo que no, yo creo que sí fue un error y me parece sorprendente, ¿no? Es tremendo porque es como decir, pero ¿cómo se les pasó, no? O sea, a todos, en diputados, en senadores, en los congresos locales, qué barbaridad, qué mal. Ahora, no creo que sea tan grave porque aunque sean contradictorios estos artículos, es evidente en qué sentido va la reforma al Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería de resolverse con una adenda y fin de la historia, con una fe de ratas, con una cosa por el estilo, y se acabó. No, yo recuerdo, no tengo los términos con precisión, pero hasta antes de esta cuestión de los artículos que se contradicen, me parece que la Suprema invocaba la ley orgánica de no sé qué cuernos, que es una ley secundaria, ¿no? Y entonces por ahí pretendían impugnar la constitucionalidad de la reforma, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión de los artículos contradictorios, pues simplemente es eh, otra bandera, otro elemento en favor de la crítica a la constitucionalidad de la reforma. Pero no creo que eso sea lo fundamental. O sea, lo fundamental es dejar que los ministros de la Suprema Corte avancen en esa intención de descalificar la reforma. Leo las noticias recientes sobre la reforma al Poder Judicial. Hace 2 días, en el periódico El Financiero, permítanme leer un momentito. eh, el Financiero encabeza un texto diciendo, ¿qué pasaría si la Corte declara inconstitucional la reforma judicial? Ministro Lainez explica. El ministro Javier Lainez detalló que la Corte puede declarar la inconstitucionalidad de la reforma judicial y con ello surtir sus efectos como lo indica la Constitución. Es decir, sí está en la mente de estos ministros de la Suprema Corte intentar detener la reforma. Y si la presidenta Claudia dice que eso es solamente una provocación, pues creo que eso es darles rienda suelta, ¿no? Creo que habría que atajarlos, creo que habría que decir que no pueden hacerlo y que si lo intentan, pues habrá que hacerles juicio político. Y si no quiere tomar ese camino, pues sí movilizar a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, convocar a manifestaciones, a marchas, a que vayamos a la Suprema Corte a pronunciarnos, ¿no? Alguna cosa, decías con toda la razón del mundo, a mostrar el músculo, ¿no? A decir, no, señores, no les vamos a permitir que en la defensa de sus intereses, pues declaren lo que quieran. Pero no veo al gobierno de la presidenta que vaya en esa dirección y lo lamento mucho. Hubo una falla técnica, estamos regresando en nuestra sesión de Filosofando Ando.
estábamos comentando la posibilidad de un golpe de Estado, la reacción que está tomando la presidenta Claudia Sheinbaum sobre si tiene que tener paciencia a ver si se atreven a ejecutar una reforma o si, digo, una declaratoria de inconstitucionalidad a la reforma o si todo queda en un amago, ¿no? Quizá yo creo que va a quedar en un amago, pero pues no soy adivino. Veamos lo que sucede. Eh, y pues demos un cierre ya a esta sesión con nuestro comentario final, nuestro corolarito, Jesús. Sí, Gus, cómo no, con gusto. Yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendría que hacer más. Creo que podría ser un amago de la Suprema Corte, pero podría no serlo. Y yo tampoco soy adivino ni tengo bola de cristal. Pero creo que a los simpatizantes de la 4T, hacer que nos pronunciemos, que vayamos a la Suprema Corte, que hagamos alguna marcha, que hagamos algo mostrando cuál es nuestra actitud al respecto, ¿no? Además, creo que no, o sea, después de las elecciones del 2 de junio, me parece que los opositores a la 4T están de capa caída, digamos, ¿no? Es decir, antes de las elecciones del 2 de junio, con las marchas en defensa del INE, en defensa de la democracia, etcétera, pues sí, ahí ellos mostraban su músculo y sí parecía ser algo numeroso. Después de las elecciones, después de las votaciones, me parece que han quedado como reducidos. O sea, se ha visto que, aunque sí hay un porcentaje elevado de la población mexicana, no sé, un 20% de la población mexicana que está en contra de la 4T, pues no se compara con los simpatizantes que tiene la 4T, ¿no? Creo que sí convendría esta medida, ¿no? Y no dejarle la iniciativa a los 8 ministros y ministras de la Suprema Corte. Eso creo. Giovanni, ¿con qué nos ayudas a cerrar? Sí, yo se lo iría mencionando que, que es necesario, como bien dice Jesús, mostrar pues, la fuerza del movimiento de la 4T, ¿no? Y para esto también sería bueno que el mismo partido, que el mismo movimiento, no olvide sus bases sociales, ¿no? Que mantenga siempre las bases sociales, que no se olvide de ellas, que esté cercana a ellas, porque les comentaba de un tiempo para acá, como que se olvidaron un poco de las bases sociales, ¿no? Y se concentraron netamente en la política, que es su trabajo finalmente, pero recordemos que la 4T se hizo con las bases sociales, ¿no? Y esas son las que realmente importan, porque son las que hacen los cambios, los que mantienen esos cambios, los que mantienen al partido. Entonces creo que tener ese acercamiento otra vez con las bases sociales es muy importante. Mencionabas un momento también que, por ejemplo, eh, John Ackerman, ¿no? Tuvo justamente esta discusión con la 4T, porque se decía eso, están olvidando las redes sociales, y bueno, ahí hubo algunos problemas, ¿no? Con él, pero él siguió, visitando plazas y demás, y que por otro lado, también el partido debería tomar en consideración el sentir de ese pueblo, ¿no? De esas bases sociales, en relación a los personajes que ingresan al partido. Le mencionaba Jesús hace un momento el caso muy reciente de Alejandra del Moral, que fue candidata del PRI para ser gobernadora del Estado de México y ahora está en el gabinete de Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Bueno, como parte de su equipo de trabajo en relaciones exteriores. Entonces, pues, la gente dice que, pues, ¿qué pasa, no? Este, ¿Dónde está la coherencia? Entonces, creo que muchas decisiones, si bien son políticas y a veces tienen que ser convenientes para lograr algo, creo que también es importante mantener en consideración lo que opina el pueblo y la base social.
Sí, mira, para los que dicen que no somos en este programa muy críticos de la 4T o autocríticos, pues sí, ¿no? Ya salieron dos temas sustantivos que son el asunto del error, ¿no? Si acaso fue error, y el asunto de a quién están integrando en posiciones políticas relevantes. Alejandra del Moral, el exgobernador también, ¿no? Erubiel Ávila, eh, siguen cercanos a personajes como Meyer, especialmente Meyer y Alejandra del Moral en el sexenio pasado. Tuvieron etapas en donde fueron brutalmente ofensivos, ¿no? Al movimiento, no digamos críticos, o fueron ofensivos tanto a la gente seguidora de la 4T como a los mismos miembros de Morena, ¿no? Y que ahora les estén dando así, espacios, espacios de poder, que ya sabemos cómo los priistas utilizan los espacios de poder, pues sí es algo que señalar, algo que criticar y si hacemos las marchas a favor de la reforma energética, iba a decir, judicial, es que hoy fue el tema de la mañanera, estaba escuchando la reforma energética. Eh, no, la judicial, pues ahí mismo decir, ¿no? Y además fuera todos estos del movimiento, ¿no? Fuera de esas posiciones de poder, fuera del gobierno, porque se votó por un cambio, no por que regresaran los mismos, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo, Giovanni, con tu comentario. Y pues esto nos permite pues ya finalizar esta sesión de hoy, de esta semana. Seguiremos platicando y seguiremos reflexionando a ver qué pasa. No somos adivinos, pero cuando ocurran las cosas, pues volveremos, ¿no? Para reflexionar sobre los cambios que haya. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Giovanni. Y saludos a Pedro, este, y a todos nuestros demás miembros que Gracias. han estado acá. Bonita tarde. Bonita Muchas tarde. gracias. Estén bien.